viendo la historia del club, notamos que este año se están cumpliendo exactamente 80 años de la creación de la primera subcomisión de básquet en la historia de Juventud Unida, que se creó en marzo de 1945. Y de hecho, si quieren un dato más particular, que lo tengo acá anotado porque realmente es notable, el 21 de septiembre del 45, es decir, se cumplieron el otro día 80 años, se compraron las primeras camisetas de la historia de básquet de Juventud Unida. Fueron 10 camisetas para la fiesta del deporte de aquel año, que se hizo el 12 de octubre, en esa oportunidad, en un partido que se hizo frente a San Martín de Carlos Pellegrini. Un dato que, por supuesto, no formaba parte del concepto general u original, pero da cuenta que también estamos de alguna manera celebrando los 80 años del básquet en el Juventud Unida. Zurdo, bueno, quiero que nos cuentes aquellos primeros recuerdos que tenés vos seguramente como niño. No sé si llegaste a ver esa época dorada del básquet, los 50, con las 1000 personas. Se habla de 1000 personas en la pista, ¿no? Jugando en verano porque no había iluminación. Un poquito esos detalles, si nos podés contar. Bueno, sí, es cierto, eso. Nosotros acá en la cancha de afuera, en la pista de afuera, el clásico con San Martín de Pellegrini era algo fuera de lo común, ¿entendés? Porque se ponían 2 hileras de silla de acá, 2 hileras de silla allá y 2 hileras de este año. Allá no, pues no se podía, ¿cierto? Se llenaba y a veces pegaban una vuelta todavía de parados alrededor. Generalmente cuando se jugaba con San Martín de Pellegrini, porque era el clásico, ¿viste? Clásico de aquella época. Después sí, todos tenían buenos equipos de básquet, María Juana, San Jorge no, porque San Jorge yo creo que ni entraba, Sastre, Sastre llegó a tener grandes equipos. Y nosotros, ¿viste? Siempre desde atrás corríamos, digamos. A los 14 años, ponele que haya tenido yo, ya jugábamos en cadete, mayores, porque no había chicos, ¿viste? Y después a los 15, 16 empecé a jugar en primera. Y jugué hasta los de 18, 19 años, ¿viste? Y después dejé por cuestiones de trabajo, porque me fui a trabajar a otro lado, y el básquet se cortó. Eso es lo que te iba a decir. En ese momento, fines de la década del 60, se da el primer corte. Después de la generación dorada, no hubo renovación. Hubo jugadores que eran los que venían de segunda, que pasamos a primera. Jugamos un tiempo. Y después se cortó, porque no había plata. Sí, por supuesto. No había plata, un tema recurrente en nuestro país. Se cortó. Yo me fui a Rosario, trabajé allá y después al básquet nunca más me dediqué a jugar, ¿me entendés? Sé que después sí hubo más, pero mucho más adelante. Los datos históricos cuentan que en 1979, en la presidencia de Hugo Dalari, retoma el básquet, se arma nuevamente una subcomisión, pero estamos hablando de 11 años sin básquet en Cañada Rosquín de manera oficial, ¿no? 79 comienza y en esa época vos ya empezás a tener un protagonismo como entrenador. Claro, yo en el 82, Mario Grande me habla, si no quería ayudarle a él a dar básquet, pues teníamos dos pibes. Y si de paso lo vas a ir conociendo, porque después así, seguí vos, porque yo no puedo. Bueno, macanudo, seguí yo, ¿viste? Salimos campeones, sacamos una división de mini ese año, en el 83. 83. Sacamos campeones. Hacía 26 años en ese momento que Juventud no ganaba después, con el básquet. 26, digo. Y después se vuelve a cortar. Al año siguiente. Nosotros en el 84, 85 se cortó. Exactamente. Y ese es el dato, Zurdo. En esa época, 84, 85, en el 86 tengo entendido que hay un pequeño intento de volver, pero no se puede terminar armando. Y desde ese momento tenemos que hacer un viaje directo al siglo XXI, al año 2001, en la presidencia de Oscar Menegossi, para hablar de un incipiente momento de vuelta, que en realidad es el comienzo de esta era, ¿no? De alguna manera. El año ese que me decía, 85, 86, yo volví a dar básquet con Jorge Rolandi. Él me llamó porque también tenía un montón de... Se jugaba por jugar, digamos. Y me dice, Zurdo, dice, ¿no me ayuda a dar básquet? Sí, porque dice, tengo muchos chicos.
yo voy a agarrar los más chicos y voy a agarrar los más grandes. Tuvo un año, después se fue, me quedaron todos para mí, ¿viste? Y así sí, 85, 86, ¿viste? 87. Después se cortó y volví en el 90, 89, 90. Claro, lo que hay que aclarar en líneas generales no es que no se practicaba ni se No, jugaba no. básquet, sino que no había competencia oficial, quiero decir, no había equipo constituido. Se hacía por deporte. Claro. Y ellos querían que yo les enseñara. Ujú. Entonces yo venía y les enseñaba, ¿viste? En el 89, por ahí, me habla Cali Marino, si no, 88, no me acuerdo bien. Si no le ayudaba, si no empezaba con el básquet chico, que Rolandi se iba, si yo no le podía ayudar. Bueno, y ahí agarré. Y ahí sí, armamos equipos, teníamos mini, tuvimos cadetes infantiles, que decían antes, cadetes menores, cadetes mayores, hasta ahí. Jugamos un par de años y después nos obligaron a tener primera. Si no, no nos dejaban entrar. ¿Viste? Y bueno, acá primera, ¿quién van a armar primera? No había, no se podía. ¿Viste? Acá hay muchos chicos que lo han pasado. Como un ejemplo vos, ¿cierto? Vos lo pasaste eso, que no podíamos jugar porque no teníamos primera. Claro. ¿Viste? Y bueno, pero seguíamos practicando igual, ¿viste? Hasta el año 93 empezaron las mujeres a jugar al básquet. Un grupo de mujeres que quería aprender, bueno, vengan, les enseñaba. Y tuve chicos hasta el año 97. Competíamos. O sea, no jugábamos en el... Claro. acá. No era competencia oficial, Pero digamos. íbamos a competir. Nos llamaban de San Genaro a un encuentro y íbamos. Nos llamaron de Coronda, íbamos. Nos llamaban de... ¿Dónde nos llamaban? Íbamos Claro, nosotros. Libertad de Rosario vino acá a jugar. Todas categorías, digamos, chicas. Digamos, de mini, premini, cadetes, y así, y hasta ahí. Y bueno, después yo en el 27 se cortó, 96, 97 se cortó el básquet nuevo, al no haber primera, y ahí fue lo que yo te conté a vos, que yo les dije, si vuelven a empezar el básquet, por favor, armen primera. Claro. Porque sin primera no hay entusiasmo, los chicos no van a venir. Y en un tiempito se cansan y se van. Exacto. Y así fue, y en el 2001, como decís vos, ahí arranca una comisión nueva, Dalari presidente, Oliva me parece que era el organizador, o Miguel Bergero, que está presente creo, uno de ellos era el deportivo. Y después ahí sí, ahí se encaminaron los chicos, los grandes, y así siguió. Eso es lo que yo me acuerdo. Por supuesto. Bueno, fuiste protagonista. Me alejé Fuiste, del básquet, es un testimonio el tuyo. Directamente me alejé del básquet por cuestiones de trabajo. Recordando, Hugo, y reconociendo tu pasado en Pellegrini, en San Martín, ¿no? Quería preguntarte un poco algún recuerdo de esa rivalidad, algún recuerdo tenés de aquella época de juventud en particular. Muchísimo. Es la época más hermosa que recuerdo de mi vida. Yo vivía en el campo y venía en Sulki a practicar básquet al pueblo, teniendo 8, 9 años, hasta los 10, 11 años que vine a vivir al pueblo. Y los partidos, claro, era otra época. El verano se vivía intensamente en el club, porque era el lugar de reunión. Y no había ninguna actividad, no había no había televisión. La gente se sentaba en la vereda a charlar y iba al club a comer el asado y a comentar. Entonces, las prácticas de básquet y los partidos de básquet era el acontecimiento de la semana. Y el partido de básquet se vivía intensamente y la cancha se llenaba con muchísima gente. Y el clásico de Cañada con San Martín era tan importante. Yo me acuerdo, lo tengo vivo, al gallego Ciara, que algunos lo recordarán, caminando atrás de la fila de sillas sentado, el más fanático y el más odiado en San Martín de Pellegrini, porque el gallego era el símbolo de Juventud Unida. Al negro Tolosa, que era el tipo más bueno del mundo, que con su manera de jugar todos se enojaban con él.
al Team Riva, porque era en aquella época estar en la mesa era muy importante, porque se manejaba el reloj a mano, de manera que había que tener un relojero muy rápido, que demoraba o que apuraba el reloj, y otro planillero que manejaba la planilla con rapidez. El team era peligroso, entonces no lo querían. Y así Pellegrini tenía a Rogelio Galiano, que era igual, ¿no? Y una noche, me acuerdo, en el campo nos preparamos para venir al partido Cañada y Juventud Unida. Cuando fuimos hasta la casa de mi tío, que vivía a 1000 metros en otra casa, se viene la tormenta. Se viene la tormenta, una tormenta, y mi papá me dice, no podemos ir al pueblo con eso. Y la frustración de esa noche me quedó todavía grabada hoy. Eso fue, digamos, el básquet de aquella época. Hubo una época dorada, Cañada tuvo un gran equipo, reforzado con Caula, un gran jugador, miembro de la selección de Córdoba, que tuvo que estar 2 años, porque en aquella época el básquet no progresaba por una disposición infame. Si vos querías ir de Cañada a Pellegrini, tenías que jugar 2 años en una categoría inferior. Por lo tanto, no había incentivo para irse, porque vos tenías, imagínate, Caula vino acá siendo un gran jugador, jugaba como arquero, pero al básquet jugó 2 años en segunda, esperando para poder ingresar a primera. Cuando eso se rompió, el básquet empezó a progresar, porque los jugadores podían ir de un club al otro y además podían ir a la ciudad. El básquet también se terminó como hoy con la época con los estudiantes. Generalmente los que jugábamos al básquet terminábamos el secundario y íbamos a estudiar, y acá no tenían gimnasio, entonces se jugaba intensamente en el mes de enero y febrero, y se empezaba a practicar en diciembre, cuando volvíamos muchos que estábamos estudiando, o sea que después de un año casi de inactividad se empezaba el básquet. Y ahí fue donde el básquet fue perdiendo, y le pasó a Cañada y le pasó a San Martín. En esa época dorada quise referirme. Cañada tuvo un gran equipo cuando se reforzó con Caula, y San Martín de Pellegrini tuvo un gran equipo cuando vino un jugador de Santa Fe, Cañete, que era un excepcional jugador que jugó también en la selección, y esos 2 equipos eran los que marcaron un periodo. Después eso se cortó, debe ser principio de la década del 60, ahí empiezan a aparecer los equipos que se asentaron en jugadores locales, que lo puede contar mejor que yo los muchachos de Sastre, que fue Sastre, María Juana también y San Vicente. San Vicente, Sastre, María Juana, Cañada y San Martín siempre tuvieron básquet. Nunca hubo básquet en San Jorge, muy poco, y en el Trébol. Pero bueno, el tema fundamental era entender aquella época. El básquet era un acontecimiento que se vivía intensamente, y la rivalidad de Cañada con San Martín, de Pellegrini con Cañada, viene históricamente de... Mi padre me cuenta que los más amigos eran la gente, los más amigos eran entre la gente de Cañada con la de Pellegrini, o sea, los padres intercambiaban amistad ahí, pero desde el punto de vista deportivo la rivalidad era el fútbol y el básquet. Bueno, muy linda. No, el micrófono de Carlos Pellegrini, gracias Hugo, ese recuento de esa historia. Tengo el dato también de que en una oportunidad, creo a principios de la década del 60, se juega una serie amistosa contra San Lorenzo, y tanto Juventud como Pellegrini arman una especie de seleccionado, ¿no? Un dato interesante eso, creo que en el año 61. En la época de Bacino, me acuerdo, un gran jugador de San Lorenzo a principios de la segunda, vino San Lorenzo a jugar, que era un equipo de primera. Jugaron un partido acá y uno allá, tengo entendido. También vino a jugar a Pellegrini en esa época, también la selección santiagueña, campeona argentina, con Fred, con todo eso, Río Frío, todos esos jugadores. Cuando vino San Lorenzo, acá y fue allá, se lo quisieron llevar a Ferrari. Claro, tengo el dato ese de la historia. Al Cookie Ferrari se lo quieren llevar en ese momento. Y él no quiso irse, pero tuvo la oportunidad de ir a jugar a San Lorenzo Almagro. De esa clase de jugadores estamos hablando cuando hablamos de Cookie Ferrari. No. Y lo que él nombró de Cañete, ni hablar. Ni hablar. Bueno, por supuesto, símbolos también de otra época, ¿no? El deporte recién estaba profesionalizándose y demás, ¿no? En particular el básquet con esa historia que tiene al respecto. Para cerrar esta parte del capítulo, hablando de un suceso trascendente a nivel nacional, es que Argentina es el primer campeón
mundial de la historia de básquet en 1950, y tengo el dato que ese acontecimiento particularmente acá en Cañada y en los pueblos de la región realmente hizo un efecto multiplicador, como pasa con cualquier deporte en el momento de popularidad, como todo el mundo empezó a jugar al tenis con Vilas y después la chica con Sabatini. El Mundial del 50 en Argentina funciona de una especie de catalizador para que una enorme cantidad de chicos digan, che, entre los que estaba el Cookie Ferrari, tengo el dato, se vieran, ¿no? Seducidos por ese deporte. Como todo deporte, el vóley surgió mucho por Milikovic.